Hola, ¿qué tal amigos? Aquí su amigo Carlos de la Linterna Lectora y el día de hoy vamos a hacer un book tag ya que fuimos etiquetados por nuestro buen amigo Conan de la Biblioteca Pública Mundial. Y bueno, empecemos. Empecemos con el book tag. Y la primera pregunta de este book tag es ¿cuál es el libro que te da miedo por su extensión? Y tengo que decir que no es solamente uno, son dos, probablemente tres, pero, estoy seguro que son estos dos. El primer libro que me da miedo por su extensión es Los Miserables de Víctor Hugo. Me da miedo porque es que se impone, la verdad. Son aquí aproximadamente en esta edición 1000 páginas, casi 1200 páginas, amigos. Y también que me da miedo por su extensión y también por los temas que toca en algunas partes es It. La verdad es que tengo ganas de, desde cuando he querido leer este libro, pero me impone mucho, la verdad es como de, híjole, no sé, ustedes ya sabrán qué sentimiento, ¿no? Pero sí, son estos dos libros. Y bueno, la siguiente pregunta es ¿qué libro me da miedo leer por las expectativas que yo tengo sobre ese libro? Y la verdad es que tengo un cierto miedo a leer a Roberto Bolaño, y no es el creador de Chespirito, sino el escritor chileno 2666 en esta obra. Todo el mundo habla maravillas de él y que es su obra, su mejor obra. Después le sigue Detectives Salvajes, pero muchos dicen que 2666 es su mejor obra, y entonces eso me genera tantas expectativas que me da miedo eso mismo, porque ya lo he puesto de aquí, a este nivel, ¿no? Entonces, otro libro que ya tengo, pero que todavía no empiezo a leer por eso mismo. La siguiente pregunta es sobre qué saga de libros me da miedo leer. Bueno, como tal no tengo miedo a leer a esa saga porque ya la empecé, porque es Geralt de Rivia. La empecé por el videojuego de Witcher 3. Pero, por cierto, la serie está horrible. No traigan a Henry Cavill, por favor. Lo extrañamos, no es lo mismo. Y bueno, la verdad es que Geralt de Rivia me gustó tanto el primer libro que me da miedo que me den una historia en el siguiente libro. Creo que ese sería el miedo que tengo de leer en esta saga. Oh, sí. Y bueno, la siguiente pregunta, el siguiente punto de este book tag es sobre libro que te da miedo leer por la crítica. Y vaya que hay demasiado de qué hablar, sinceramente. Bueno, y la verdad es que de cierta manera me da miedo leer Las Partículas Elementales de Michel Houellebecq, o como se diga, sinceramente no sé pronunciar bien su apellido, pero la verdad es que me da un poco de miedo este título, ya que por las opiniones tan polémicas que tienen sobre este autor, y me asusta, pero me gusta, así que este sería básicamente el título que me gustaría empezar a leer, y también que me da miedo empezar a leer por lo mismo. Unos dicen muchísimas opiniones negativas y otras muy positivas de este autor, y sobre todo de Las Partículas Elementales, que me genera sinceramente mucha curiosidad, me genera esa necesidad de leer, pero también me genera miedo. Pero sí, ese sería el título que me da miedo a leer. Y bueno, el siguiente punto que yo voy a agregar es que ¿qué autor te da miedo a empezar a leer? Fácil y sencillo, aquí tengo dos respuestas para todos ustedes. El primero es Raymond Carver con sus cuentos. Después sería Emmanuel Carrère, con El Adversario, que por cierto es un libro que recomiendo bastante. Estos dos autores, vaya que me imponen bastante el poder leer estos autores y con sus obras, porque pues también tocan ciertos temas de una manera muy característica, algo que ciertamente los caracteriza a estos dos autores. Pero sí, esos serían los que me dan miedo a empezar a leer. Y ya por último me gustaría agregar ahora sí, este segundo punto y último es sobre qué autor recomendarías a la gente de leer. Y bueno,
tengo varios. Y este es un autor que recomiendo, que a la vez mucha gente no le va a gustar. Otros dirán que es una red flag, otros que no. Y pues yo lo recomiendo porque a mí me gusta sinceramente, y es Charles Bukowski en La senda del perdedor, bastante bueno. Otro libro que yo recomiendo y también es mexicano y es muy poco leído es Luis Espota con la obra de El rostro del sueño, bastante interesante. Y también todos, por cierto, no solamente recomiendo sus libros específicamente, sino recomiendo leer muchas de sus obras. Y bueno, también otro autor mexicano que yo les recomiendo es Enrique Serna. Para mí mi libro hasta ahorita que he podido leer es Fruta Verde, pero también te recomiendo La doble vida de Jesús, bastante interesante. También otro que es muy poco leído e incluso muy poco reconocido en la literatura mexicana, también digamos que es de las ondas, esa mezcla de beat con esa mezcla de la ondeada, como José Emilio Pacheco, José Agustín. Armando Ramírez era un periodista y era novelista con su obra Chin Chin el Teporocho, que básicamente retrataba la vida de Tepito o de las calles, de los barrios bajos, de los barrios peligrosos aquí de la Ciudad de México. Y vaya que es bastante bueno, a mí me atrapó mucho, sobre todo en esta obra de Chin Chin el Teporocho. Sí, está muy chistoso el título, pero vaya que te lo recomiendo. Y por último, para mí es una joyita de la literatura chilena y en Latinoamérica en general, y también chileno, es José Donoso. En este caso les recomiendo leer El lugar sin límites. Aparte porque es el único que he leído, pero vaya que me enamoró el autor con esta obra. Y bueno, esos serían los autores que yo recomiendo, y eso ha sido mi participación en este book tag. También dejaré arrobados algunos amigos para que hagan sus book tag, a ver si sí lo hacen. Pero bueno, nos vemos hasta la próxima.